Hola, estimados amigos. Muy buenos días nos de Dios, todo su extenso, amplio, maravilloso y espléndido reino, donde tantas almas buenas, buenísimas, generosas, generosísimas hay, que nos cuidan, nos protegen y nos vigilan desde ahí arriba, junto con nuestro Señor y la Santísima Virgen y el Espíritu Santo, nuestro patrón, el apóstol San Pablo, y que nuestra Santísima Virgen del Valle, coronada alcaldesa perpetua de la ciudad y patrona de la misma, bajo su excelso manto celestial, igualmente les cuide, les proteja, les mime, les ampare, le dé cobertura, le dé felicidad y mucha salud, sobre todo salud, porque faltando salud ya está uno todo escacharrado y está chuchurreo, como decimos por aquí, por la tierra. Pues hecho esta pequeña introducción de los buenos días, como es normal en este servidor de Dios y de ustedes, como están viendo aquí, pues había el compromiso de hacer un tercer vídeo, y como don Antonio Fumador García es un hombre muy formal y muy serio, y estamos dando constatación de ello, porque a mí ya me lo dieron, ya lo di en el otro vídeo, y así es un hombre formal y cumplidor. Don Antonio, buenísimos días nos dio, como he dicho anteriormente. Buenos días, buenos días. Y muchísimas gracias por tomarse usted, porque usted está aquí con su señora, como ya hemos dicho, con sus 120 primos que dijiste que tenía. 55. 55 más dijiste los complementos. Los complementos son 110. Eso, y los amigos y demás. Pues claro, en vez de estar disfrutando de la familia, de los amigos y de este sol que tenemos tan espléndido en esta tierra, en este corazón, en esta ciudad de la luz y del sol, que es Astigi, que es Écija, de la que tú ya estás enamorado, como hemos dicho, a través de tu señora, que es una encantadora señora, no vaya a decir lo contrario, que se está esto grabando, ¿no? Y bueno, pues lógicamente es de agradecer, ¿no? Una vez más tenemos que dar las gracias a la propiedad del Palacio de los Palmas, que hoy nos encontramos aquí en el patio de los Naranjos, este magnífico patio, que el amigo José Luis nos ha ubicado aquí con la logística, y igualmente también agradecerle a José Luis pues su amabilidad y su gentileza con este servidor, que en definitiva es la atención que tiene con todos ustedes, porque todos se lo merecen. Después voy a hacer un comentario del tema de los vídeos que yo hago solo andando, de las caquitas de los perros y pero después la haré. Ayer lo vi. Ayer lo vi. No, es que lo digo porque me dice un señor por Facebook, por Messenger, por Messenger fue, o por WhatsApp, ya no me acuerdo. Dice, Rafael siempre está hablando que si la buena gente, la gente espléndida, la gente maravillosa, la gente encantadora, que si la gente que vive en Ecija, los que viven fuera de Ecija, que también son magníficos, que son ecianos, los que vienen de fuera, que viven en Ecija. Y ahora resulta que dice que la caca, los perros. Y si somos tan buena gente, ¿cómo es que no recogemos la caca? Digo, hombre, porque es que resulta que yo digo eso porque estoy hablándome, porque todo el que ve el vídeo y tiene perro se recoge la caquita. Eso estoy yo convencido. Lo que pasa es que el 20%, el 15% no recoge la caquita a los perros, no ven los vídeos, así que van a tener que ver los vídeos. Y se pegó una pechada y dice, Rafael, hay que ver que tiene salida para todo. Bueno, vamos a ese pequeño inciso, que hay que verlo, usted está aquí, Antonio. Que antes de decirle de qué vamos a hablar hoy, antes de nada les quiero preguntar a Antonio, porque él lleva muchos años viviendo, que bueno, ya te va este fin de semana. El domingo. El domingo, después de estas 3 semanas, creo que sí, aquí con nosotros, y de haber hecho algunos amigos nuevos, entre ellos Don Rafael. A este garbanzo negro. Tú es que no me conoces bien. Tú preguntas por mí por ahí, Rafael, ten cuidado con él. El señor de la gorra. El de los vídeos, el Señor está en el cielo y murió crucificado en la cruz por todos nosotros, por lo menos para los creyentes. ¿Cómo te ha ido tu experiencia este año? Cuéntame algo de la Semana Santa. Bueno, a pesar de que ha pasado mucho frío. Sí, eso nos ha pasado a todos. La verdad es que cada vez me gusta, cada año es distinto. Este año, sobre todo, mira que yo lo he visto veces, me ha sobrecogido la procesión ¿cómo se llama? ¿De qué? ¿El lunes, martes, miércoles? No, la que se encierra en
en el Carmen. Ah, el Santo Entierro. El Santo Entierro Sí. es precioso, Sí. es maravilloso. Sí. Y sobre todo la entrada de la Virgen, Sí. aquello ya en fin, hay que verlo. Tengo una nieta que me dice, el otro día, que ya está en Barcelona, y el otro día me dije, abuelo, que yo quiero volver al pueblo. Digo, pues vete para acá. Pero no me ha hecho caso. Ya. Tiene obligaciones. O Muy sea, bien, que muy te- bien. que te agradó mucho. Sí, sí, mucho. Bueno, con ganas de volver otro año más. y Hombre, otro no, año perdona, más, y otro el año- mes que viene vuelvo a estar aquí. El mes que viene. El mes de Bueno, mayo vuelvo a estar ahora le aquí. voy a arrancar otro compromiso para otro vídeo. Sí, sí. Oh, Antonio. Bueno, pues la señora también perfecto, todo, ¿no? Hombre, si ella no estuviese de acuerdo, yo no estoy aquí. Ya. Claro, eso de... Mi abuelo decía, en mi casa mando yo. Y si no me compras una escoba, no barro. Ya. Pues este es el caso, yo creo, de los hombres normalmente inteligentes Sí. que llevamos años casados. Ya. Bueno, Bien. Antonio, pues dijimos que íbamos, porque cuando el otro día finalizamos el vídeo, comentamos de qué íbamos a hablar, porque claro, el vídeo de la EFI Andalucía pues estaba relacionado con Écija, ¿no? Es muy interesante, está gustando muchísimo. Por cierto, a todos los que veáis hoy esto por vía internet, hoy ese vídeo lo va a proyectar Teleécija, Ajá. hoy miércoles, Sí. mañana jueves lo repite y el domingo por la noche otra vez, porque en distintas horas para que todo el mundo lo pueda ver. Así que todos los que tenéis internet, que no le hubiese dado a ustedes tiempo de verlo por el móvil y demás, o aunque están colgados en YouTube, pues como siempre digo, el amigo, el gerente, señor Saya, Manuel Saya y su señora, que manda, como es, tanto manda tanto y sabe como Fernando, ¿no? Exacto. Los Reyes Católicos se reúnen en el menú. Pues también distribuyen los vídeos estos por la televisión comarcal Telecija, para que llegue a todos los hogares que no tienen internet, como digo más de una vez. Bueno, dicho esto, que si íbamos a hablar de la época de Grecia, de Aristóteles, de Platón, de Sócrates y demás, después pensó aquí el amigo Antonio, de a lo mejor hablar de las pirámides, del mundo egipcio, que también es un tema muy interesante y que no es que a este servidor le encanta, sino que yo creo que le encanta a la mayoría de la población, aunque no son temas relacionados con Écija, igual que los templarios, aunque ahora va a hacer una observación, porque aunque el otro día hablamos de los templarios mucho, él fuiste a una iglesia de aquí y viste una referencia a San Juan y ahora lo vas a comentar, pero al final me dice, no, Rafael, he pensado mejor que voy a hablar de Cristóbal Colón. Digo, hombre, pues bueno, y eso dice, no, porque Cristóbal Colón tiene una historia interesante, hay mucho escrito sobre Cristóbal Colón, y yo creo que puede resultar, igual que de interesante, y valga la redundancia, fue el tema de los templarios, yo creo que el tema de Cristóbal Colón, y además lo tengo también bastante documentado, y ahora nos contará. Pero antes de entrar de lleno con Cristóbal Colón, dinos esa referencia que encontraste en San Juan de los Templarios. Sí. Bueno, señores y señoras, buenos días. Bueno, efectivamente, como ya ha comentado Rafael, yo soy una persona que lleva años y años visitando Écija. Y hay templos que me tienen enamorado, uno de ellos, San Juan. Entonces, el otro día, con motivo de la Semana Santa, nos llegamos una vez más a visitar la iglesia de San Juan. ¿Y cuál no fue mi sorpresa? Que cuando te miras la torre de San Juan, una vez finaliza la obra de ladrillería y se inicia toda la cúpula con mosaicos, etc., en la primera cornisa, en cada una de las caras, en cada una de las 4 caras, aparecen cruces de templarias. La cruz templaria básicamente es una cruz que se le llama patada porque en el centro es estrecha y luego se abre hacia los extremos, pero en lugar de terminar con cada brazo de la cruz con 2 cantos, con 2 cantos rectos de 90 grados, termina con unas como puntas de lanza, ¿no? Que en total son 8. Esto es el clásico símbolo templario, que además está sobre fondo blanco con cruces rojas.
Lo cual no quiere decir que aquí hayan estado los templarios. No hay constancia de que en Andalucía hayan estado los templarios. Sí hay constancia de que han hecho visitas puntuales e incluso han hecho pues, determinadas gestiones, pero no han estado como institución fija aquí en Écija. Más bien yo me inclino por creer que como San Juan Bautista es el santo al que tenía el temple advocación, era el santo de la luz, el santo del conocimiento, probablemente para expresar el afecto que tienen los seguidores de San Juan al temple, cuando construyeron la torre de la iglesia de San Juan, pusieron estas estrellas templarias que lo único que hacen es dar fe de la presencia del seguimiento del temple a San Juan, nada más. Pero claro, me llamó la atención. Si ustedes visitan la iglesia de San Juan, vean que efectivamente lo que yo digo es cierto. Esto es lo que quería comentar. Muy bien, estupendo. Pues muchas gracias, Antonio. Vamos a ver. Cristóbal Colón. Yo de Cristóbal Colón sé lo que estudié cuando chiquitillo, que eso hace ya... Eso hace años ya. Yo un poquito más. Como el lobo. Y ya si me pongo a hablar con mis hijos y con algunos amigos así más jóvenes, dicen, Rafael, parece que está hablando. Yo hablo. ¿A qué está hablando? Digo, no, que son cosas que he vivido hace yo 50 años y 60, hombre, que no son del siglo XVIII ni del siglo XIX. Claro, yo Cristóbal Colón sé que era un marinero, que estuvo ahí con los Reyes Católicos, que descubrió América, que me acuerdo ahora la mención de memoria, no sé, corrígeme, Rodrigo de Triana, no sé qué. Al que no le pagó. No le pagó. No le pagó. Dijo tierra, ¿no? Que fue dijo, prometió que daría no sé qué cantidad de dinero. Pero fue Rodrigo, primero, ¿no? Sí, Rodrigo de Triana. De Triana. Y le dijo de que, y perdón la interrupción. No, por Dios. Le dijo dijo que al primero que avistase tierra le daría una determinada cantidad de dinero. Bueno, Rodrigo de Triana, efectivamente, dio la alarma, dijo tierra la vista o lo que dijese. Lo cierto es que está documentado que no le pagó. Ya. Bueno, entonces que hizo, no sé si 4, 5, 6 viajes. Cuatro viajes, que se iba para el Estrecho de Magallanes, pero que después no se fue para allá, en fin. Historia que yo me acuerdo de cuando era joven. Y después últimamente, en los últimos años, a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales, pues claro, todo el mundo que si era genovés, que de allí en Genovés incluso hay una casa que aparece documentada en el Wikipedia y tal, una casa así muy derruida, tiene la bandera de allí de Génova y la bandera de Italia. Después, que si te metes a ver que si ha estado en Grecia, que si es de Turquía, que si es de Francia, que si es de Bélgica, que si... Vamos, de todos los países, vamos, que... No sé, yo creo que le ha faltado decir ya que era de esto. Y ya, cuando ya nos metemos en España y te metes en internet o en los libros de los historiadores y demás, ya, que si es español, bueno, que si es portugués, que si es catalán, que si es de origen vasco, que si es de origen gallego, valenciano, y ya hasta que si es de origen Andalucía, de aquí de la tierra nuestra, ¿no? O sea, que es un misterio, o sea, ¿dónde nació Colón? ¿Y dónde se desarrolló su infancia? ¿Y quiénes eran los padres de Colón y tal? Vamos, los padres de Colón también están documentados, pero que todo eso eso, la historia lo tiene ahí muy misterioso por lo que no se haya estudiado. Entonces, tú me dijiste el otro día que tuvimos la suerte, tuve la oportunidad y el placer de tomar una copa con el amigo Antonio y con su señora, y echamos un rato muy, muy agradable, cortito, porque teníamos que haber estado más tiempo, pero los compromisos, en este caso mío, que había quedado con la familia, pues me tuve que ausentar. Pero bueno, muy, muy bien. Pues me dijo también, yo digo, bueno, porque me explicó una cosa de Cristóbal Colón que me llamó mucho la atención, porque no había escuchado nunca, de todo el desarrollo que he hecho ahora como profano y neófito en la materia. No había escuchado nunca de una persona que tiene raíces y está cimentada en los conocimientos
de la documentación y de la historia como él ha estudiado. Y me extrañó mucho, y digo, Antonio, pero esto ahora él la va a explicar. Digo, Antonio, esto es así. Y dice, sí, así. Entonces, yo te voy a hacer una pregunta, me dice, no, que tú has, por lo visto, allí en Barcelona, has hecho conferencias, has dado conferencias o simposios o charlas sobre este tema ya a personas, historiadores y demás. Es así, ¿no? Es así. Pues ya te dejo que nos hables de Cristóbal Colón y de vez en cuando yo te haré alguna cuestión que yo crea que te debo hacer porque me pierda. Muy bien, muy bien. Repito, buenos días. Vamos a ver, yo escogí la figura de Colón porque Colón es un claro oscuro. Colón es un personaje incluso difícil de seguir históricamente. Por desconocemos hasta su imagen. Las imágenes que tenemos de Colón no son de Colón. Veamos, no son de Colón. Sí son de Colón, pero hoy diríamos que es el retrato robot de Colón. Es decir, Colón no posó para ninguna persona para que le hiciese el retrato. La imagen que tenemos de Colón es a través de personas que lo han conocido y nos dicen, pues era así, era así, era así, era así. Pero físicamente, lo mismo nos sucede con la imagen de nuestro Señor. La imagen de Jesucristo no sabemos cuál era, no lo sabemos. Incluso hoy, y derivo, incluso hoy se dice que por su condición de semita, probablemente era un hombre pequeño y moreno, con cara de judío, porque era judío. En cambio nosotros, con la mentalidad de Europa y sobre todo de la Europa central y occidental, lo representamos y ya nos hemos hecho nuestra imagen del Señor como de ojos azules, rubio, alto, esbelto y muy guapo. Pues no sabemos cómo era. Perdona, Bueno, pues, y eso empezó en la Edad Media Baja, ya en 1500 por ahí, cuando empezó la figura de Cristo esta. No lo sé, pero yo, por ejemplo, a mí la imagen que más me recuerda, pero bueno, por simpatía, por su imagen, la imagen que más me recuerda al Señor es el Cristo de la Salud de Écija. Me lo recuerda muchísimo, pero igual estoy equivocado. En fin, en cualquier caso, me he ido del tema. Vale. Entonces, volviendo a Colón, de Colón sabemos mucho y sabemos muy poco. Insisto en el hecho de que por no conocer, no conocemos ni su imagen. Antes de hablar de Colón, vamos a situarnos en el contexto del momento. ¿Por qué tanto interés en descubrir una ruta para ir a América? Muchos de vosotros lo sabréis, quizá otros no, y por eso lo voy a explicar. Cuando Marco Polo descubre la ruta de la seda y se va a la China y ve al Gran Khan, etc., cuando él regresa, da lugar a la ruta de la seda. Una ruta comercial que en aquel momento fue muy importante comercialmente, porque no tan solo se traía sedas, sino que el mundo de las especies aquí en Europa alcanzó un gran boom y era tan cara determinadas especies como hoy pueda ser el oro. Esto fue así, duró muchos años, pero en un determinado momento, a mediados del siglo XV, 1450 o algo así, no lo recuerdo exactamente, los turcos otomanos, conquistaron Estambul, lo que antiguamente era Constantinopla, ahora le llaman Estambul, conquistó el Imperio Bizantino, se hicieron los dueños del lado europeo y del lado asiático de lo que hoy es Turquía y se quedaron con el negocio. El monopolio de las especies y el monopolio de las sedas pasó a manos turcas hasta que llegaban a la costa y a partir de aquel momento los venecianos eran los que mercadeaban y comerciaban con todas estas especies. ¿Qué pasó? Pasó que la llegada de productos de la China escaseó. Si antes llegaban, por decir algo, para ilustrar la idea, 100 toneladas de productos, pues pasaron a llegar 20, 30 o 50, no lo sé. Pero escaseaba el producto. Escasea el producto, se encarece,
provoca, por un lado, que muchas gentes no puedan acceder a comprarlos, y por otro lado, sucede que todas las flotas del Mediterráneo que comerciaban con estos productos tienen que cerrar. Es decir, la flota genovesa se va al traste, la flota catalana, la flota valenciana, no hablo de la castellana porque la castellana en el Mediterráneo no estaba. La castellana estaba en el norte de la península, porque aquí desde el sur todavía lo controlaban los musulmanes, tanto Murcia como Granada, que era el reino de Granada, y el resto pues era o valenciano o catalán, mallorquín, no lo sé, y gentes de Génova. Con lo cual, estas gentes pues tenían los barcos encerrados en el puerto y la gente sin trabajo. Fue una auténtica crisis lo que sucedió. Ante esta situación, los reinos de la península, los reinos cristianos, el reino de Castilla, el reino de Aragón y el reino de Portugal, pues tenían el deseo de encontrar nuevas rutas para llegar a conseguir estos productos y además no depender ni de los turcos ni de los venecianos. El primer estado que finalizó la conquista en España fue Portugal, antes que Castilla. Con lo cual, Portugal lo primero que hizo fue buscar una nueva ruta siguiendo el perímetro de la península, del continente africano. En un determinado momento consiguieron superar el Cabo de Buena Esperanza y llegaron a la India, llegaron a China. Yo, como ya tengo cierta edad, recuerdo Goa. Goa era una posesión portuguesa hasta hace 40 o 50 años. Me parece que ahora creo que es China, ahora no lo sé. Bien, ellos consiguieron su ruta y a través del mar pues alcanzaron o intentaban alcanzar la China para poder comerciar. Castilla seguía todavía con la guerra de Granada y quedó esto para más tarde. Como digo, estos son los motivos por los cuales se inicia este interés en encontrar otra ruta. Centrándonos ya un poco en la gestación del viaje, luego hablaré de Cristóbal Colón como persona, pero ahora querría ceñirme a lo que es la gestación del viaje. Cuando Cristóbal Colón consigue información, luego diremos cuál, consigue información sobre estas tierras que hay más allá del Atlántico, pues como él vivía en Portugal, puesto que estaba casado con una portuguesa que había fallecido, se va a ver al rey de Portugal y le ofrece sus servicios diciéndole que en el otro lado del mar pues está la China y que es fácil llegar a la China. La verdad es que el rey no se interesó porque estaba empeñado en buscar la ruta, digamos, más segura, porque iba costeando de todo lo que es el continente africano y no le prestó interés. Acto seguido, este hombre, bueno, sabemos que llegó a Palos de Moguer con su hijo Diego, que allí lo acogieron, que inició una serie de gestiones para conseguir de los reyes católicos el que se interesasen por su proyecto. Los reyes estaban en otras lides porque estaban empeñados en la conquista del reino de Granada y, digamos, abrevió un poco. Le dijeron, oye, cuando terminemos la guerra de Granada ya volveremos a hablar. Bueno, lo cierto es que al final conquistan el reino de Granada, los reyes hablan con él, los expertos en geografía y en astronomía no se creen a Colón, lo rechazan, más tarde vuelve a hablar, llega un momento en el que incluso se establecen capitulaciones o intentos de capitulación, donde él les exige a los reyes que quiere el diezmo, es decir, la décima de parte de todo lo que se consiga, quiere que sea suyo, y además pide que lo hagan almirante de la mar Oceana y virrey perpetuo
tanto él como sus descendientes, de todas aquellas tierras que se puedan conquistar. No se ponen de acuerdo hasta que en un determinado momento, y esto es la realidad, no la leyenda, lo que voy a decir ahora, hasta que llega un momento en el que Luis de Santángel, que es diríamos, el ministro de Hacienda de Fernando el Católico, porque también hay que tener una cosa muy clara. Castilla era Castilla y Aragón era Aragón. Tanto monta tanto, pero cada cola en su gas. Entonces, en el momento en que la reina Isabel fallece, a Fernando lo echan. Y lo echan además con motivos. Quiero decir con esto que él tenía sus asesores, Fernando, y Isabel tenía los suyos. Entonces, diríamos hoy, ministro de Economía de Fernando, que era Luis de Santángel, era judío converso. Y tenía una gran flota en Valencia, de barcos que los tenía allí atracados, sin poder salir a navegar porque no tenía comercio. Y entonces él dice, no, esto es una locura. Además, este hombre no va a querer viajar. Y le dice, Cristóbal Colón está dispuesto a navegar y comandar esta flota. Dice, pues si él va, yo le financio el viaje o ayudo a financiarlo. Y concretamente, Luis de Santángel aportó 1.100.000 maravedís para financiar este viaje. Es decir, aquello de que la reina empeñó sus joyas es muy bonito, pero no es cierto. Quien puso el dinero fue Luis de Santángel. Perdona que termine. Puso el dinero sin intereses. Sin interés. Siendo que los dioses dedicaban... había sido judío. Yeah. Realmente, teóricamente era cristiano. Pues entonces ya era usura, ya no se lo permitía. Entonces le dijo que no. Los judíos podían prestar dinero. Ellos sí, pero los cristianos no. Los cristianos no. Porque los musulmanes no. No, sí podían prestar dinero con un tipo de interés muy bajito. Sí. Interés legal, que se le puede decir, ¿no? Podríamos decir del 2, del 3%, no lo sé. Bueno, lo que yo te quería preguntar, Antonio, y perdona que te haya interrumpido, para hacernos una idea y nos hagamos una idea a todos, si es posible, si no es posible, pues no. ¿Tradució a euro esos dineros que prestó en aquel momento? Eso es complicado, ¿no? No, me imagino. No, normalmente lo que hace... No sé, si son 2 millones de euros, 3 millones de euros, que no lo sé. Yo tenía un buen amigo que falleció, que él decía siempre, cuando iba a un sitio, decía, a mí dime dos cosas, lo que gana la gente y qué cuesta 1 kilo de pollo. Es decir, el poder adquisitivo de la moneda. Ah, vale. Entonces, me imagino que un experto, yo no lo soy, pues lo que haría es decir, vamos a ver, un maravedí que permitía adquirir. Pues si un maravedí podías adquirir un pollo o lo que fuere, y con 1 euro puedes adquirir lo mismo, pues son equivalentes. No lo sé. Lo cierto es que él, Luis de Santángel, aporta 1.100.000 maravedíes, que después, más tarde, recupera él de la corona, del Estado. Pero lo de las joyas es muy bonito, pero no tiene nada que ver. Por otro lado, la corona dice, la ciudad de Palos está obligada a fletar unas naves para hacer el viaje. Es decir, le exigen a una ciudad, como podría ser hoy Écija, le dicen, Écija, tú tienes que aportar lo que sea. O sea, no lo aporta la corona, sino que es la ciudad la que lo aporta. Y luego hay una cierta cantidad, que creo recordar que son 400.000 maravedíes, que los aporta Colón. No sé cómo los aporta, pero los aporta. Bien, entonces, cuando se aporta este dinero, le piden a la gente que se incorpore a este viaje. Y la gente dice que no van, porque se creía, y es curioso esto, se creía que el mundo era plano y que cuando llegabas a los extremos, que se terminaban de caer. Pero esto realmente no es así. Como hoy día sabemos, ¿no? No, y entonces también. Es decir, Eratóstenes, que es un astrónomo griego afincado en Egipto, o sea, los Ptolomeos... ¿Qué siglo? Esto es el siglo III a.C. Vale. O sea, los Ptolomeos, que Cleopatra es el último faraón
o la última faraona de Egipto, era de los Ptolomeos. Exactamente. Ptolomeos es una dinastía griega que se sitúa en Egipto, y entonces había un mundo, y estoy Sí, derivando. no, vale. Pero también enriquece. De alguna manera, el mundo griego, en un determinado momento, estaba centrado en Sicilia, estaba centrado en Alejandría y estaba centrado en Grecia. Y los grandes sabios se comunicaban a través de escritos, pasándose la información de un lugar a otro. O sea, Sicilia, por ejemplo, se llama la Grecia Magna. La Grecia Magna. La palabra magna quiere decir grande, la mayor, la más importante. Llega un momento en que Sicilia, aconsejo a la gente que vaya a visitarla, Sicilia es el emporio de la cultura griega. Y los filósofos griegos afincados en Sicilia intercambian conocimientos con los filósofos griegos afincados en Alejandría. Dicho esto, en el siglo III a.C., quiero recordar, un astrónomo griego afincado en Egipto, que se llamaba Eratóstenes, descubrió que la Tierra era redonda, calculó su perímetro y evidentemente el radio. Si hubiese ocasión, para los que de alguna manera han estudiado ciencias, es muy fácil, es muy sencillo. Es decir, te llama la atención ver cómo con un lápiz y poco más, hubo un señor, yo digo un fulano, hubo un señor que fue capaz de calcular el radio de la Tierra con un error del 3 o el 4% mínimo. Qué barbaridad. Y era Eratóstenes, es decir, era muy conocido que la Tierra era redonda. Probablemente, y aquí ya yo hago mis elucubraciones, probablemente esto cayó en el olvido. Ya. Había quienes lo sabían, Sí. y uno de ellos era Colón. Ya. Colón se equivoca en cuanto al diámetro de la Tierra, en cuanto al perímetro. Se equivoca y de mucho, pero él sabía que aquello Tenía consistencia. tenía consistencia y que era circular. Bueno, entonces, volviendo al tema, la gente dice que no, que allí no se les ha perdido nada. Nada. Y entonces, Si estuviera algo. sí, si es que hubiera Ah, algo. pues como se caía. Entonces, Colón establece contacto con los hermanos Pinzón, que eran del lugar. Los pinzones. Habla con los Pinzones, digamos que en Gresca, ¿se dice Gresca en castellano? Sí, sí. Bueno, engresca a los Pinzones, y ya el pueblo cuando el pueblo ve que los Pinzones participan grandes navegantes, participan en el empeño, la gente, pues, aparte de las promesas económicas que se les hacen, la gente, pues, toma la decisión de embarcarse. Cierto que en este viaje fueron personas penadas, pero según está documentado, tan solo 5. Un penado que había cometido no sé qué delito y otros 3 o 4 que, digamos, lo habían encubierto, lo habían protegido, le habían ayudado a escaparse. Cierto es que los trincaron a todos. Pero perdona, ¿ese viaje no estaba organizado desde la corona? Claro, Y la corona no tenía potestad o poder en aquellos años para decirle, porque, oye, igual que... bueno, es que es un viaje, O sea, que no es un que hoy un viaje... presidente de Estados Unidos... o presidente de- Permíteme. Venga, Permíteme. y le dice- No es un viaje de la corona, es un viaje privado. No va ningún militar en el primer viaje, no va ningún Pero militar. entonces que está patrocinado por la corona, Digamos, patrocinado, Digamos. apoyado, bien visto, que colabora la corona. pero no es un viaje Oficial, de Estado. No lo es. Vale, de No lo acuerdo. es. Pues gracias por la matización. Entonces, bueno, se plantea el viaje. Se plantea el viaje y en un determinado momento, no sé qué fecha, principios de agosto, pues se inició el viaje hacia América. Entonces, yo aquí querría hacer alguna matización entrando ya en lo que es la figura de Colón. Está muy documentado
de que existió un Cristóbal Colón, nacido en Génova, y concretamente, aunque hay alguna duda, hablan del 1451. Eso es cierto. Hay un Cristóbal Colón, hijo de un lanero, de un señor que fabricaba ropa o trajinaba con lana. Está documentado y por eso se sabe que este hombre adquirió compromisos de pago en nombre de su padre, lo que hoy llamaríamos pagarés. Aceptó pagarés por la compra de determinados productos, que este señor tenía, creo recordar que tenía varios hermanos y una hermana de la cual no se sabe nada, y poca cosa más en aquel momento. Aquí sucede que los españoles somos muy mal comerciantes. Ahora este hombre, ¿de qué habla? Hombre, yo tengo 2 yernos italianos y tengo por consiguiente nietos españoles italianos. Los italianos, me perdonen, pero actúan todo el día. Los italianos hacen ópera. Y tengo buena relación con mis yernos, pero ellos actúan. De tal manera que nos han vendido que la imagen, yo después diré por qué, porque no es así, la imagen de Colón es genovés. La conquista de las Américas son de Américo Vespuccio, otro italiano. Es decir, nosotros hacemos... Y el aceite es italiano. El aceite español es italiano. Al menos así lo venden. Concretamente, yo tengo un yerno, y me he ido totalmente de la conversación, pero yo tengo un yerno de Lucena que le venden el aceite a los italianos. Y está documentado, esto lo he visto yo, latas de aceite de los años 42, 43, de la Italia de Mussolini, que dice aceite procedente de nuestras colonias en España. Es decir, los italianos se saben vender muy bien. Procedió 2000 siglos atrás. Y los italianos se saben vender muy bien. Y durante mucho tiempo han vendido y siguen vendiendo la historia de que Cristóbal Colón era italiano. Es cierto, había un Cristóbal Colón en Italia que se llamaba Cristóbal Colón. Pero después veremos que Cristóbal Colón, lo que es seguro es que no era italiano. Lo otro no lo sé, pero que no era italiano, veréis por qué. Paralelamente, más tarde, cuando Colón cae en el olvido, porque somos así de inteligentes, cuando Colón cae en el olvido, a la conquista de América, al reino de las Indias, se le llama América. En atención, Américo Vespuccio. Y así nos va. Bien, entonces, ¿por qué digo yo todo esto? Como él apuntaba hace un momento a Rafael, yo hace cosa de unos años, como 5 o 6, a través de la Caixa, organicé una serie de conferencias sobre Cristóbal Colón. El personaje este que yo digo, los claroscuros, ¿no? Organicé una serie de conferencias sobre Cristóbal Colón, donde acudieron expertos en caligrafía, aparecieron catedráticos en filología, aparecieron historiadores, y quiero decir, además, yo soy catalán, pero quiero decir que cuando me hablaron de la versión catalana, de que Cristóbal Colón era catalán, me dijeron, si tenemos que hablar de esto, nosotros no participamos en las conferencias. Hay un tal Jordi Bilbeny, catalán, que defiende o postula que Cristóbal Colón era catalán, y dijeron, si este fulano sale con sus historias, nosotros ya no participamos. O sea que yo por mi parte no tengo postura, no tengo ninguna preferencia en ningún sentido. Bueno, sí, es cierto, es que Cristóbal Colón ha existido, este personaje ha existido, pero también es cierto que el rey de Aragón, el rey Fernando, era también rey de Sicilia y era rey de Nápoles. Y este rey de Nápoles, que es Fernando, entra en conflicto con Renato d'Anjou, francés, que pretendía también el reino de Nápoles. Y digo, ¿de qué viene esto? ¿De qué hablas ahora, Antonio? Pues hablo de que está documentado que en el año 1472 una flota
pirata al servicio de Renato d'Anjou se enfrenta con una flota aragonesa, se enfrenta con una pequeña flota aragonesa, la captura y se la lleva a Francia. Y al frente de esta flota aparece un señor que se llama Cristòforo Colom. Y digo Colom porque termina con M, no con N. Lo que pasa es que fonéticamente el Colom en castellano se termina diciéndose Colón. Y eso está documentado. De eso manera- tiene fondo. De manera que resulta que con 21 años el tejedor de Génova, Génova. el tejedor de Génova con 21 años mandaba una flota. Esto es imposible. Claro, porque era tejedor. No, y porque tenía 21 años. Tenía 21 21 años tú no tienes formación ni humana, No, ni técnica, ni de la guerra, para comandar En aquellos años. en aquellos años una flota, una pequeña flota, Ya. al servicio, una flota pirata, perdón, corsaria. ¿Qué diferencia hay entre un pirata y un corsario? En cuanto a la actitud, la misma. Robar y escabechinar a quien pueda. Ya. El corsario es un pirata al servicio de una corona. Drake era corsario, porque era un pirata al servicio de la corona inglesa. Castilla tenía sus piratas, Aragón tenía sus piratas y todos los reinos tenían sus piratas corsarios que cuando conseguían algo, parte se lo cedían al Estado y el resto se lo quedaban ellos. Con lo cual tenían un apoyo logístico y militar del reino del cual dependían. Ya. De manera que Cristóbal Colom, es un Cristóbal Colom, está al servicio de Renato d'Anjou y lucha contra la flota aragonesa que era de Fernando el Católico. Como diría un castellano, ojo al parche, que tiene sus consecuencias. Ya. Otra prueba. El lanero Cristóbal Colón de Génova era de clase humilde, era como mucho lo que hoy diríamos un burgués. No llegaba a burgués, pero bueno, era un hombre de un oficio, de una profesión, que se ganaba la vida mejor o peor, pero no era noble. Y se casa con una noble, una señora de Madeira, que su padre era el gobernador de Madeira, se casa con ella y tiene un hijo que es Diego. Jamás un noble se casaba con un plebeyo, porque además las leyes lo prohibían. Cuando un noble se quería casar, tanto en el reino de Castilla como en el reino de Aragón, como en el reino de Portugal, que es donde vivía Colón, se le pedía autorización al señor al rey o al noble que mandase, para que aquel noble se casase con otro noble. Jamás la situación social estaba estratificada. Exactamente, las capas. Las capas sociales eran las que eran, y un obrero podía hacer dinero, pero era un obrero. ¿Eso pasa en la India actualmente o lo he escuchado yo o hace tiempo? Bueno, lo En la he oído, India no las sé. capas Sí, también. he leído Vale, cosas vale, como vale. pero bueno, Vale, vamos esto a seguir. es otro aspecto que corrobora el que Cristóbal Colón se había casado con una mujer noble. Más cosas a favor de Cristóbal Colón en este sentido. Los reyes de España lo nombran almirante de la mar Oceana y virrey de las Indias. Si es un plebeyo, no lo hacen. Los reyes sabían muy bien que no era un plebeyo, porque probablemente cuando él llega, y aquí ya son suposiciones mías, cuando él llega a contactar con la reina Isabel, yo creo que con la reina Isabel previamente recibe un currículum de este señor contándole quién es este señor. Yo no me creo, yo voy a ver mañana al rey y el día antes el rey sabe hasta de qué color son mis calcetines.
los reyes De la época. España sabían muy bien quién era Colón, al menos a nivel social, que era un señor que estaba casado con una portuguesa, etc. Más pruebas. Cristóbal Colón, en sus escritos, jamás escribe en italiano, jamás. Incluso cuando se dirige a Italia por intereses económicos, en sus escritos, que son del dominio público, bueno, público no, pero son accesibles a las personas Que expertas estudian. en el tema, cuando se dirige a sus hijos, que tiene dos, uno legítimo y otro que no es legítimo, cuando se dirige a sus escritos, cuando se dirige incluso a los italianos, Cristóbal Colón escribe en castellano, no escribe en italiano. Es más, si algún escrito hay de él en italiano, es terrible a nivel de escritura italiana. Es decir, a mí me sucede, yo hablo italiano, pero cuido con lo que digo y cómo lo digo, porque cometo errores tremendos, porque hay palabras que se llaman traidoras, donde en todos los idiomas parece que tu idioma es aquello, pero en el otro idioma es otra cosa. Yo tengo este yerno italiano, por eso me lo reto mucho. Yo tengo un yerno italiano que me dice, vamos a discutir. Y me lo dice con un cliente presente, dice, vamos a discutir. En el momento que el otro oye discutir, se levanta y se levanta. Porque en italiano la expresión discutir no es pelearse. Incluso se lo digo a mi mujer, oye, Mari, vamos a discutirlo. Mi mujer me dice que no, que discutirlo. No, discutir, el significado es vamos a hablar. Vamos a Hay que saberlo allí. discutir viene de discurso. Bien, no se dirige en absoluto a nadie en italiano. Más cosas. Cuando escribe, la sintaxis no es castellana. O sea, es un hombre muy erudito, escribe muy bien, pero comete errores. Errores que te demuestran que comete interpretaciones erróneas. Yo, por ejemplo, cometo errores cuando hablo en castellano, porque yo tengo que decir, debo decir, iré a Madrid, pero a la que me descuido no digo iré a Madrid, digo vendré a Madrid. ¿Por qué? Porque en catalán el ir y el venir tienen concepciones distintas, de manera que si no voy con mucho tiento, cuando me expreso en castellano, la sintaxis se nota que cometo algunos errores. Si no está Claro, porque... centrado en la conversación. Y esto le pasa a Colón. Y le pasan más cosas. Le pasa que en sus firmas aparecen signos cabalísticos de la cabala. La cabala es una ciencia que se estudia hoy en día entre los judíos, donde se transmiten mensajes e ideas a través de determinados signos y formas ortográficas. Y a él le sucede lo mismo. Entonces, cuando fomenté este encuentro, los expertos en filología analizaron las formas de expresarse y llegaron Tuvo que ser interesante eso, muy interesante. porque seguro que no debía escuchar lo que tú estás expresando. Y terminaron diciendo que era un judío que hablaba catalán. Y no le quiero dar ninguna importancia al hecho de que hablase catalán. Y por la situación que se está viviendo. Los grandes cartógrafos del Mediterráneo eran judíos, los grandes cartógrafos. Se dedicaban a hacer cartas como el que hoy tiene una imprenta. Es decir, eran manuscritos, porque la imprenta no se había inventado, pero las grandes rutas del Mediterráneo las hacían judíos. Y concretamente, la mayor parte de ellos en Mallorca, en las Islas Baleares. Los judíos del momento, cuando hacían cartas de navegación, las escribían en catalán. ¿Y por qué las escribían en catalán?
porque era la potencia importante en aquel momento del Mediterráneo. Es decir, se dice en los libros de historia de España que si los peces no llevaban la bandera de Aragón no podían nadar por el Mediterráneo. Es una exageración. Es decir, hubo un momento que duró un siglo y medio o dos, donde la marina de Aragón dominaba el Mediterráneo. Con lo cual, se escribían las cartas en catalán. Yo le decía a Rafael, como hoy en día los pilotos de avión que han nacido, yo qué sé, en La Mancha, cuando navegan, hablan en inglés, porque es la lengua... con las torres de control. Exacto, hablan en inglés porque es la lengua común a todos. Sí, todos los controladores... Bueno, pues los cartógrafos, solo por esta razón, utilizaban el catalán, por ninguna otra razón, de ningún otro tipo. Precisamente porque era la lengua con la que se entendían los cartógrafos, nada más. Ya está. Ahí está. Entonces, quiero decir de que tanto por la forma de escribir como por la cábala, como el hecho de que sale de Palos, que son 2 o 3 días antes de que entre en vigor la ley o la norma o el edicto de los reyes persiguiendo a los judíos y dándoles orden de que se vayan de España. Y esto sucede pocos días antes. Bien, la sensación, la apreciación es que es probablemente un judío afincado en los reinos de España, que además es un hombre con una gran formación. Eso también ayuda a creer que no era un lanero. Disculpa, un momento, porque esto está igual que a mí me chocó, me sigue chocando, porque tendré que asimilarlo eso muchas veces, pero claro, la historia está ahí y los historiadores están ahí. Después de esto que tú estás diciendo hace 5 o 6 años, a ese importante número de personas tan preparadas, tan cualificadas y tan estudiosas en la materia, ¿se ha escrito algo más? ¿Se ha investigado? No lo sé. ¿O eso se ha quedado ahí parado? No lo sé, porque claro, yo no me dedico a esto. Yo soy sencillamente un aficionado donde he estudiado el personaje, pero no me he dedicado a seguirlo. Diría una mentira si dijese lo contrario. Pero todo eso que tú estás manifestando en esta conversación, como te decía al principio, entiendo que tiene fondo documental. O sea, que no es que tú, yo lo pienso, yo lo creo, porque esto es un naranjo, sí, porque yo un naranjo... Lo que está claro es que en el 1472... Y entiéndeme que te lo planteé porque todo el mundo estaremos sorprendidos. En el 1472, Cristóbal Colón, un Cristóbal Colón, apresa a una serie de naves del reino de Aragón y se las lleva a este Renato d'Anjou. Que Colón escribe en castellano. También está demostrado. Y no es... Hombre, están los documentos de Colón. Vale. Y que no escribe en italiano. Que yo no estoy dudando, sino simplemente me pongo en el lugar de los 20.000 o 10.000. Estoy repitiendo lo que tú argumentabas cuando... que este hombre es noble, que los reyes de España le reconocen que es noble y le dan títulos hispanos, que se casa con una señora que es la hija del gobernador de Dos Santos, creo que es, en las Islas Madeira. Por favor, el que no es noble, si no lo ennoblecen, no se puede casar. No se podía casar. Esto es así. Bien. O sea, que la historia va a tener que seguir investigando el misterio. Pero otra pregunta, y perdona que me... No, fue una conversación. Lo que sí se llega a la conclusión... que los reyes católicos sabían quién era Colón. Tú no le vas a dar durante 2 años dinero a un señor para que esté allí en Palos de Moer y vaya subiendo y bajando y lo recibes varias veces y no vas a saber quién era.
Sí, que no era un don nadie, vamos. Que no, que sabían Ni quién era. ni un fabricante ni un vendedor de humo. Claro que no. Y además se da la circunstancia de que... No sé qué pasa por aquí. Sí, Aquí está, ya está ahí. está mi esposa ahí. Además se da la circunstancia de que Cristóbal Colón, hombre muy erudito, escribía muy bien. Un señor que era lanero, no tenía la formación que tenía este señor. O sea, yo cuando escribe la gente, me fijo dónde ponen los acentos. Me fijo. O la tilde, como le dicen ahora. Bien, quiero decir que un documento, no tan solo la letra es bonita o es fea, sino que te da una imagen de quién lo ha escrito. Cuando pone las preposiciones en su sitio, cuando hace un punto y seguido, un punto y coma o un punto y aparte. Y esto le sucede a Colón. Colón llega un momento que pleitea contra los reyes. Esto no se cuenta. Porque desde su perspectiva, yo creo que hicieron muy bien los reyes lo que voy a decir que hicieron. Pero, disculpa, pleitear jurídicamente. Evidentemente. Poner a la corona en Claro, juicio. sí. Y aquí, Llevarla a juicio. sí, hombre, y este juicio terminó en el siglo XIX, porque le siguieron los hijos. O sea, se decía, escribes más que Colón. Porque Colón escribía y muy bien. Y como se considera traicionado, pleitea contra la corona. Él y sus descendientes. Él y sus descendientes. Y no es tan solo hasta finales del siglo XIX que los Colón y Carvajal llegan a un acuerdo con la corona española y dicen, bueno, ya está bien de pleitear, que llevamos 300 años. Y llegaron a un acuerdo, no sé cuál, pero donde se le reconocen a los Colón y Carvajal una serie de derechos. Con los costes y las costas de 300 años. Y termina la cosa aquí. Oh. Es decir, cuidadín con Colón. Entonces, yo querría hablar un poco del viaje de Colón. De los 4. De los 4, un poco. Es que si no nos van a tocar los No, dos. no. Bueno, entonces, veamos, cuando Colón se casa, su suegro, gobernador, le regala como dote sus libros de cartografía y de navegación. No sé qué formación tenía el suegro, pero le regala esto. Y yo digo, hombre, si en una dote, para dotar a tu hija, en lugar de darle 4 vacas y fincas o dinero, le das unas cartas marítimas, quiere decir que considerabas, que eran documentos muy valuosos y que además a quien se los entregabas, pues no los iba a poner en una estantería. Quiere decir que parece ser que este hombre ya le facilitó esta información. Paralelamente, se cuenta, que él en la zona del Cabo de la Nao, en Portugal, frente al Cabo de la Nao, formaba parte de una flota portuguesa que se enfrentaron con los franceses, que el barco se hundió, que el hombre salió nadando, llegó a Portugal. Allí el hombre pues estuvo 4 o 5 años, que no hay nada documentado sobre lo que hizo. Terminó en las Islas Madeira y se casó con esta señora. Entonces, él tenía noticia de que en La Gomera y el Hierro, es decir, en la parte occidental, yo he estado, por cierto, en el Hierro, en la parte occidental de la isla del Hierro y de La Gomera, aparecían restos vegetales desde el mar de plantas no conocidas aquí en Europa. Incluso también que había llegado a alguna trozo de madera trabajado por los humanos, de manera que no era algo que el mar o la lluvia o el agua le hubiese dado una forma, sino que se veía que había sido trabajado y que incluso en las madeiras habían encontrado cadáveres. A mí me extraña porque desde
desde las Américas a Unos Madeira. pocos kilómetros. Son unos pocos kilómetros y me imagino que los peces deberían hacer de las suyas. Lo dicen, la documentación dice gentes Ya. con una cara ancha y cobriza. Pero es complicado, ¿no? Pues digo por lo que tú Bueno. acabas de decir, que llegaron sin... O sea, yo digo lo que he leído, Ya, pero ya, no, ya. no acabo No, de de Lo que sí comprender. es cierto es que incluso cuando capitula con los reyes, hace referencia en el documento de lo que él ha visto, como si él hubiese estado en América. Cierto que en América, antes que Colón, hubo mucha más gente. Lo que pasa es que no se asentaron. O sea, sabemos que estuvieron los chinos por el Índico, los chinos fueron a América. Antes que los templarios. Antes que los templarios. Que los templarios se dice que estuvieron en América. Incluso yo creo, comenté el otro día, que yo he visto fotografías de unas tumbas que dicen que estaban en América. Que los Pero vikingos... perdona, Antonio, discúlpame porque es que eso de los chinos y tal, ¿existe documentación Sí, o es no. intuición por No, lo no, que no, es? no, existe documentación porque hace poco se habló en la prensa de una flota china con un personaje chino, que yo no recuerdo quién era, que llegó con una flota por el lado del Índico, Sí. por lo que hoy es California, Sí. que llegaron a América, estuvieron allí Sí. y por los meses se volvieron. Ya, ya. Que los vikingos fueron a América. Sí, lo que es América del Norte, pero no Centroamérica y América del Sur. Que es Pero donde es que en estuvo- América del Norte estuvieron, incluso se han encontrado asentamientos. Ya. E inclusive se habla de que marinos vizcaínos y de Santander, con lo de la caza de las ballenas, llegaron a Terranova. Pero claro, no se asentaron. Ya. Los hispanos lo que hicieron fue asentarse, ¿no? Y en América Central, América del Sur, vamos, no en la América del Norte. En la América Central, básicamente. Eso es, a Dominica, no fuera Al menos al principio, ¿no? Luego hubo las conquistas. Ya. Bueno, sigue con el primer viaje. Entonces el hombre hace el primer viaje. Ya sabemos, pues yo creo que es del dominio público, que el hombre comete un error importante, un error de 3 o 4 veces la distancia real que hay desde España a China, y se encuentra, porque claro, él no sabía que en medio había un continente. 3 o 4 veces. O sea, Sí, el error es de es bulto. un bestial, vamos. El error es bestial. Pero el hombre, bueno, claro, es que él lo que sabía que había allí, se creía que era la India. No era la India. Sí, ya. Con lo cual se habitúa ya el barco para un viaje de X meses, pero no. Sí, bueno, él estuvo. Entonces tuvieron que 2 meses. pasar hambre y tuvieron que Él pasar penurias. él estuvo 2 meses en este viaje. Él era un gran navegante, él se movía por la estrella polar porque se dio cuenta que la brújula, que nos llegó a los europeos a través de la China, se dio cuenta que cometía un error, la brújula declinaba. Pero como él se guiaba por la estrella polar, vio que había un error entre lo que decía la estrella polar y lo que decía la brújula. Y él detectó este error y lo dejó reflejado en sus escritos. A la tropa, la marinería, los engañaba. Llevaba 2 libros, llevaba 2 contabilidades. El oficial y el no oficial, ¿no? El oficial y el no oficial para mantener los ánimos entre ellos. Se dice que llegó un momento que el agua se corrompió, que los alimentos eran escasos, que incluso se comían las correas y los correajes los servían y se los comían, que no podían dormir en el interior de los barcos porque olían que apestaban. Bien, lo cierto es que al final llegaron a las Indias, a lo que él llamaba las Indias. No me quiero extender porque nos tocarían las 6 de la tarde. Llega a las Indias, establece una pequeña colonia, porque la nao capitana, la nao Santa María, se hundió. Se hundió porque nuestros barcos de madera, no podían soportar aquel tipo de aguas que había allí, porque hay una serie de microorganismos, hoy día se sabe, hay una serie de microorganismos
que cuando la vegetación procedente del mar se incrusta en el barco, en la madera, corrompe la madera, se come la madera como una especie de carcoma, y llega un momento en que los barcos se llenan de agua, no la pueden achicar y se hunden. Creo que la Santa María no fue esto, creo que se encalló, encalló en la arena, bueno, total, que tuvieron que deshacerse de ella, desmontaron todo lo que pudieron de la nao, hicieron una pequeña colonia, allí se quedaron y les prometieron que regresarían y volverían a por ellos. Los indios parecía ser que eran gente pacífica y bueno, se llamaron así. Regresó a la península. Él había tenido con 2 naves, con la Pinta y la Niña. En una iba él, en la otra iba Pinzón. Se produjeron discrepancias técnicas entre los Pinzones y Colón, porque ellos creían que la ruta era una y él decía que era otra. Aquí hago un inciso también, para que veamos que él sabía cosas. Él, se dice, está escrito, no sé si hasta qué punto es cierto, que hubo una nave portuguesa que estando en el Golfo de Guinea, de África, los temporales la arrastraron y se la llevaron al Caribe. Esta nave pasó muchas penurias, al final consiguió llegar a Madeira, y cuando esa nave llegó, los tripulantes estaban hechos cisco. Ya. Uno de ellos era amigo de Colón, lo conocía, él lo acogió en su casa, lo cuidó, lo alimentó, y este señor murió, falleció. Y se dice que le explicó lo que él había visto en las Américas y que incluso le dio los apuntes de lo que él había visto. Bueno, lo cierto es que hay una cosa muy curiosa con Colón. No sé si alguno de ustedes ha estado en Canarias, supongo que muchos. En Canarias siempre se dan los alisios. Incluso cuando el hombre del tiempo habla de los alisios. Los alisios son vientos procedentes del hemisferio norte que circulan siempre hacia el sur. De manera que los antiguos decían, bueno, cuando llevamos el viento de popa, muy bien, pero luego para volver, ¿cómo lo hacer? Hasta que se descubrió la forma de navegar en zigzag con vela latina. Es decir, tú puedes ir zigzagueando y teniendo... Es una descomposición de cuerpo. Esto ahora no es el momento, pero bueno, hagan un acto de fe y créanselo. Cuando tú navegas con vela latina, tú puedes ir orzando, que se llama, y andando mucho más y dándole más tiempo, puedes regresar. Pero bueno, lo cierto es que ellos llevaban viento de popa y dijeron, bueno, llevamos viento de popa, pero luego para regresar, ¿qué? Porque las carabelas, ¿sabes lo que es la pinta que lleva? Me sembra, ¿ves? Aquí yo me he colombiado, me parece. Lo he dicho en catalán. La vela latina es una vela triangular que es mucho más maniobrable, pero no tiene la capacidad de acumular el empuje de una vela cuadrada. Bien, lo cierto es que él baja hasta Canarias, no respeta el tratado con los portugueses del repartimiento del mundo, continúa navegando por áreas que pertenecen a la conquista de Portugal, gira, sigue con los vientos, llega al Caribe y cuando termina su primer viaje, dice, bueno, ¿y ahora cómo regresamos? Pues el hombre se va para arriba, se va, digamos, hacia lo que hoy es Estados Unidos. Sube y allí se encuentra con la corriente del Golfo, el Gulf Stream, que dicen en inglés. Y a través de la corriente del Golfo llega a España. ¿Y él cómo lo sabía esto? ¿Eso? ¿Él cómo lo sabía esto? ¿Tuvo suerte? Porque claro, no, Ya, él lo ya, sabía. hombre, ya. Él tenía información. Ya. Tenía información y regresa. Bueno, llega el momento de regresar. Él y Pinzón no se ponen de acuerdo. Él toma su ruta, Pinzón toma la suya. Por en medio pillan unas tempestades. Pinzón llega a Galicia, no sé a qué sitio, si fue a La Coruña, o al Ferrol, no sé dónde. La suerte del conocimiento tuvo, Exacto. ¿no? Y él llegó a Portugal. Creo que llegó a las Azores. De las Azores saltó a Portugal. Se entrevistó con el rey de Portugal, cosa que al rey de Castilla, a los reyes de Castilla no les haría ninguna gracia. Lógico. De allí se fue a Palos y desde Palos se fue a Barcelona, mejor dicho, a Badalona. ¿Por qué? Y lo digo para hacer un apunte curioso.
el rey Fernando estaba convaleciente en un convento de Badalona porque habían atentado contra él. O sea, ya en aquella época se daban atentados y hubo un fulano que con un cuchillo intentó matar al rey Fernando estando en Barcelona. Tuvo la mala suerte, buena para el rey, de que aunque lo hirió en el cuello, no fue una herida profunda. Sí, el rey se salvó, pero supongo que sangró mucho, lo llevaron a Badalona, a la Murtra, y allí llegó Colón y saludó a los reyes, pero apenas trajo nada. Trajo 4 loros, unos indios que habían decidido acompañarlos, hijos de un cacique, que claro, poco tiempo aquí murieron porque no era lo suyo, los cristianizaron, pero bueno, ni el clima, ni... Perdona, Antonio, ¿en ese primer viaje ya iban los jesuitas eran o...? No, ese viaje era un viaje hasta laico. la iglesia no entra hasta qué viaje. Cuando termina este primer viaje y les da pruebas de que allí hay cosas, porque trae testigos, como son los indios, alguna cosa de oro, pero poco, hombre, pues los reyes se lo toman en serio y entonces organiza el segundo viaje. El segundo viaje se organiza ya una flota como Dios manda y se envían, creo que son 12 o 13 naves, una auténtica flota que llegan a América con gentes de oficio, con caballeros que quieren hacer fortuna, se asientan allí. Él escoge una determinada ciudad en el interior, que no recuerdo ahora cómo se llama, pero que climatológicamente no era lo más adecuado. Por cierto, que cuando llega se encuentra con que a los hispanos que han quedado en el fortín los han pasado a cuchillo y los han matado a todos. O sea, que se da cuenta que cuidado con aquella gente. Y posteriormente regresa a la península. Su obsesión es el oro. Él sigue pensando que aquellos son las Indias. Se presenta ante los reyes y los reyes le dicen, bueno, pues a partir de ahora respetamos lo que hemos acordado contigo y tú eres el almirante de la mar Oceana y el virrey de las Indias. Y regresa el tercer viaje como rey, como yo digo, rey del mambo. Es ya con plenos poderes virrey que llega a las Américas. ¿Pero con la iglesia ya o sin iglesia? Sí, con la iglesia. Ya. Más tarde, porque yo creo que no coincidió con él, aparece Fray Bartolomé de las Casas. Sí. Luego al final hablaré de Fray Bartolomé, recuérdamelo. Sí. Regresa Fray Bartolomé, perdón, regresa él en su tercer viaje sí. a las Américas, regresa con su hermano y con su hijo. ¿Todavía joven? ¿Con qué edad? Pues tendría unos 40 y tantos. Sí. 45, claro, en aquella edad ya en aquellos años eran edad, sí. Y empieza a hacer barbaridades. Fue un muy mal gobernante, muy malo. A los indios los trataba como esclavos y los esclavizaba, cosa que la reina Isabel no aceptó, porque la reina Isabel empezó a tener sus buenas y sus malas leyendas. Pero los reyes, concretamente la reina Isabel, que es a quien le correspondía la conquista, daos cuenta que Aragón aquí no pinchaba ni cortaba. Lo digo por la separación de los reyes. Eran dos reinos que coincidían en unas personas, pero que cada cual se hacía la vida por su vida. Entonces, la reina Isabel dice que son súbditos suyos, son personas libres y deben ser respetadas, cosa que con los los esclaviza, trata muy mal incluso a los hispanos que están allí, corta narices literalmente, corta orejas literalmente, defenestra literalmente a sus súbditos, roba junto con su hermano, e incluso llega la cosa a tal punto de que los propios hispanos se van del poblado, de la ciudad, o lo que se hubiese conseguido, y se apartan porque no entienden ni aceptan la actitud de ¿No había ejército de la corona allí? Había, claro. Pero estaban a la orden del virrey, que era eso. Claro. Entonces se dirigen a los reyes y les manifiestan que aquello no funciona, que el virrey lo es todo
pero Que está cometiendo barbaridades. y los reyes lo reconocen, lo aceptan y envían a un nuevo virrey, a un virrey de las Indias. Ahora no recuerdo cómo se llamaba, no recuerdo. Vale. Bien, regresa, apresa a Colón, lo encadena y a su hermano también, lo destituyen, porque es cierto que se comportó muy mal. Él era un gran navegante, pero cuando pisaba tierra firme era un dictador. Ya. Incluso había mujeres que les había hecho desnudarse y como castigo pasearse por aquellos lugares totalmente desnudas. Terrible. Barbaridades. Barbaridades. Bueno, regresa a la península, se presenta ante los reyes, pide perdón, pasa un tiempo y lo disculpan, pero le dicen que Entonces lo tienen encarcelado y todo. sí, un encadenado. tiempo. Aquí Un en tiempo. España. Bueno, ¿no? luego le quitaron las cadenas. Ya, En fin. ya. Luego al final los reyes lo disculparon, él siguió insistiendo en sus derechos, porque lo había pactado con los reyes, de sus derechos económicos y nobiliarios con la corona, pero los reyes le dicen que si quiere volver a las Américas puede volver, pero de entrada no puede pisar la Isabela, la Hispania. Los dominicanos. Sí, bueno, lo que hoy es Cuba. Cuba. Donde está el virrey, él no puede acudir, lo tiene prohibido. Él regresa a América en su cuarto viaje con 4 naves, creo que era, un poco chuchurrías, como decís aquí, un poco chuchurrías, parece ser que eran Estropeadillas. estropeadillas. Sí. Llega allí, llega con un viaje que hay mucho temporal, muchos accidentes, llega al final, sí hay un huracán, él sabe que llega un huracán porque era un hombre muy entendido y viendo las señales del cielo dice, aquí se avecina la de Dios es Cristo, y intenta refugiarse en una bahía de Cuba, lo que hoy conocemos como Cuba. El virrey, el gobernador de la isla, digo virrey porque quizá no era virrey, el gobernador que le envía, le dice que ni hablar, que él no puede desembarcar, se lo prohíbe totalmente. Y él se refugia en esta bahía, llega el temporal, afortunadamente ellos lo superan, pero la ciudadanía hispana que vive en Cuba lo sufrió y mucho, arrasó las ciudades. Bueno, un huracán de estos que cada 2 por 3 vemos en la televisión. Entonces él marcha de allí, se va navegando hacia la costa de lo que hoy es América, llega a la zona de Panamá, va como loco buscando por dónde cruzar al otro lado para ver si efectivamente aquello es tierra firme o no. Va buscándolo, va investigando, no lo encuentra, las pasa muy mal, llega a Jamaica, allí son atacados por los indios, al final, lo digo por no alargarme, pero al final uno de los que va con él lo comisiona para que con una canoa viaje hasta Cuba, una canoa que cruce el Caribe con 100 y pico de kilómetros, 150, 200, no sé cuántos hay, en una canoa que se determina la comida, llega el hombre a Cuba, pide ayuda, Arnaldo creo que se llamaba, Arnaldo, no recuerdo, el gobernador. El gobernador le dice que allí está muy bien Colón y que se arregle. Bueno, al final, por no alargarme, consigue que regrese a Jamaica, donde quedan los españoles que acompañaban a Colón, y cuando él dice de regresar, le dicen, sí, pero el viaje te lo pagas tú. Y tuvo que pasar la humillación de, no sé si pagarlo o adquirir un compromiso de pago. Lo cierto es que para regresó como uno más, pagándose el viaje. Y al final regresó. Tenía la gota, era una enfermedad que la sufría muchísima gente, yo creo porque comían en exceso carne, tenía gota, tenía artritis, parece ser que estaba un poco ciego ya, llegó muy mal
y a los pocos años Colón falleció. ¿Con qué edad fallece? Pues falleció con unos 55, 60 años exactamente. Ahora lo tendría que mirar. Nace en el 1451 y creo que murió en el 1506 o 1508. ¿Y murió en la pobreza? Dicen que no. No, no. Dicen que no. Dicen que no. No sé si los reyes le compensaron en parte lo que tenía. Él fallece. Él quería... Fallece en Valladolid. Él quería que lo llegasen a Cuba, pero muere y lo entierran en Valladolid. A cabo de un cierto tiempo, su hijo Diego, la viuda de su hijo Diego, cuando fallece, decide que su marido, y su suegro sean enterrados en Cuba. Y entonces lo descarnan. Descarnar es coger una persona fallecida y quitarle toda la carne. Ya de ser horrible. Ya. No dejan un gramo de carne, entre otras cosas para que no se corrompa y no provoque infecciones. Ya. Lo descarnan, supongo que su hijo también, y de forma más o menos secreta lo llevan a Cuba. En Cuba lo entierran a Colón, entierran a su hijo y más tarde entierran a la nuera, pero no a los pies del altar, sino, o sea, no en el altar, al lado del altar, sino en una tumba un poquito más abajo. Pasa el tiempo, se produce la famosa Guerra de Cuba, el desastre del 1898, y cuando España tiene que abandonar Cuba, que era una provincia española, yo siempre, y me voy otra vez del tema, yo siempre pongo una trampa a la gente. Le digo, ¿cuál fue el primer ferrocarril que tuvo España? Y todo el mundo dice, ¿de Barcelona a Mataró? No. El primer ferrocarril fue en Cuba, porque Cuba era una provincia española, claro. como lo fue el Sáhara. Claro. Entonces, cuando España tiene que abandonar aquellas tierras, se llevan los restos mortales de Colón y de su hijo y los trasladan a Puerto Rico. Y estando en Puerto Rico, posteriormente, cuando es un estado afiliado, no sé cómo le llaman es un estado asociado a Estados Unidos, cuando, digamos, prescinden también de Puerto Rico, o Puerto Rico prescinde de nosotros, entonces lo que hacen es los de Puerto Rico se quedan parte de los restos de Colón y el resto lo llevan, y de Diego se los llevan a Sevilla y los entierran en Sevilla. Cuando yo organicé este ciclo de conferencias, paralelamente estaba trabajando en los estudios de los restos de Colón en la Universidad de Granada. Un tal Lozano, creo que es el médico que analizó los restos. Incluso se llevaron a Estados Unidos. Lo que pasa es que de los restos de Colón, yo creo que, creo no, lo he visto. No sé si hay, para ilustrar la idea, 10 huesos, o 8 huesos, o 12 huesos, 4 huesos. De manera que inclusive como tienen que destrozar huesos para sacarles el ADN, pues claro, es que si había 10, pues se encargaron 2 y quedan 8. Lo cierto es que con las pruebas de ADN no se ha podido ver si era semita. Sí se ha visto el ADN del hijo. Y como el cromosoma Y es el cromosoma que siempre pasa de padres a hijos o a hermanos, pues se ha visto de que estos huesos efectivamente son de Cristóbal Colón porque conocemos el ADN del hijo, de Diego. Se ha pedido a la universidad al gobierno de Costa Rica que facilite las pruebas de ADN de lo que hay allí. Pero claro, aquellos que no son tontos dicen, bueno, como ahora se descubra que los huesos que tenemos aquí no son de Colón, pues se nos va la historia. Se nos va la historia, de manera que no se han hecho pruebas de Colón. Y a mí no se me ocurre ya nada más, queridos videntes o visionarios, o como se dice. No. El que ve la tele, ¿no? Los que ven la tele. Así termina la historia de Colón. Telemóvil. El telemóvil. El telemóvil.
Bueno, y Muchas gracias. a mí, no, pero espérate, antes de terminar. En la historia de Colón, y gracias por la magnífica exposición y conferencia que nos has dado, que a más de uno lo estará dejando, bueno, a mí me ha dejado fuera de lugar con el tema de esto. Lo que pasa es que lo hablas con tal claridad, pone tanto énfasis y se te nota a través de la palabra y de la imagen del rostro, de la cara, que estás convencido de que eso es así, que Hombre, que lógicamente- Colón no era italiano, eso lo tengo muy claro. Eso lo tiene muy claro. Muy claro. Bueno. Y yo creo que todos los expertos lo saben. Otra cosa es, y se me ha olvidado decirlo, y voy a hablar de Fray Luis de las Casas, Bartolomé de las Casas. Otra cosa es de dónde era Colón. O sea, tenemos muy claro Sí. que Colón no era italiano. Perdona, voy a hacer un inciso. Aquí, perdona, y ahora sigue con el tema, disculpa. Que aquí cuando empezaron los carnavales, ya en la transición y tal, los primeros épocas de los carnavales, aquí se organizaron unos carnavales muy guapos, muy graciosos. Y se He visto alguno Y se sigue en el San organizando. Sí, en el San Juan, antes del Cabrera. Sí, sí. Pero vamos, eso ya después, en los años, a finales de los 70, a principios de los 80. Que me disculpen los carnavaleros, pero me pierdo en la fecha. Y hubo, no sé, una comparsa, una murga, que decía, salió muy graciosa, Colón. Yo, perdonadme, yo no soy cantante ni nada de esto, pero Colón, ¿dónde está Colón? Colón, ¿dónde está Colón? Dice, ¿y yo? ¿Dónde va a estar Colón? Pues bajando de la estación, ahí está Colón. Evidente, evidente. Ahí está evidente, Colón. Evidente. Bajando De la estación de Écija. Claro, ahí está Colón. Bueno, sigue, hombre, disculpa, que- pues ha venido no, el no, sable. que está muy claro, por las razones que he dado antes, que Colón no es italiano. Pero hay que ver cómo saben vender sus productos los italianos, ¿eh? Hay que copiar. Nosotros, durante 3 siglos, no le echamos cuenta a Colón. Hasta que en el tercer centenario de Colón, 1792, hay quien se da cuenta de que realmente hay que prestigiar la imagen de Colón, y a partir de aquí, de este momento, se produce el boom en España de Colón y le hacemos cantidad de monumentos. En Barcelona hay uno que es impresionante. Bien, entonces eso está claro, por lo que he aducido, por cómo escribe, cómo habla, que es un noble, etc. Que no es italiano, que incluso era demasiado joven para comandar una flota. Con 21 años tú no puedes comandar una flota. No digo que no puedes llevar un barco, pero no puedes comandar, te faltan conocimientos. Pero lo que no sabemos es de dónde era Colón. Y aquí quiero introducir un comentario. Fray Bartolomé de las Casas, creo que era, no estoy seguro, creo que era dominico. Pero no estoy seguro. Bueno, Igual era de Zubita. fuese lo que fuese, es un gran cronista de los primeros años de la conquista. Él es posterior a Colón, pocos años. Quizá coincidió en el tiempo con Colón, cuando Colón era un anciano y era un hombre joven, porque creo que nació a finales del siglo... a mitades del siglo XVI. Bueno, cierto es que es un gran cronista de las Américas. Por culpa, y lo digo entre comillas, por culpa de Fray Bartolomé de las Casas, hoy hay negros en América. Porque los indios eran gente, diríamos, holgazana, vivían muy bien, la comida les era abundante, era gente acomodada al bienestar de la época, y los hispanos, cuando llegan allí con su afán de hacer fortuna, los esclavizan y los obligan a trabajar, y entre las malas condiciones en las que viven y las enfermedades que nosotros trajimos a América, por cierto que ellos nos largaron algunas, una de ellas la sífilis. Ahora te iba a preguntar yo una cosa de eso, sí. Bueno, pues llegó la viruela y hizo la gran escabechina. Murieron muchísimos. Y entonces Fray Bartolomé de las Casas dijo que aquel pueblo no era un pueblo para tratarlo de aquella manera, que era preferible que usásemos gentes más fuertes, como eran
los negros de África. Aquí empezó el gran mercadeo, por utilizar una palabra fácil, de los negros a América. Pero a lo que me quería referir no era esto, sino al hecho de que Fray Bartolomé de las Casas escribe sus crónicas de América, que se conservan, y en un determinado momento, cuando el hombre está a punto de fallecer, deja sus memorias en el convento o en la institución de la que él formaba parte y con el encargo de que lo que él ha escrito no salga del convento hasta transcurridos un cierto número de años, 40, 50, no sé cuántos años. Cuando la corona se encuentra con que los descendientes de Colón pleitean contra ella, es curioso que en aquella época las monarquías que eran como eran, aceptase nuestra monarquía, que la nobleza... Por lo que estás diciendo, vamos. La nobleza, era normal. La nobleza pleitease contra ellos. Sí. Creen los eruditos de que una de las cosas que hizo la nobleza, los reyes, es destruir pruebas. Cierto es que acudieron al convento donde estaban los documentos de Fray Bartolomé de las Casas, exigieron al abad que les entregasen estos libros, que los devolverían, porque tenían que hacer determinados trabajos con ellos. Se llevaron los libros, tuvieron estos libros un cierto tiempo, digo libros, quizá era uno, no lo sé, esta documentación. Cuando al cabo de un cierto tiempo regresaron los libros de Fray Bartolomé de las Casas, y esto se puede ver, había hojas cambiadas, que eran pergaminos, habían cambiado hojas, y no tan solo sería que eran hojas distintas, sino que además el manuscrito, la grafía, no era la misma. Es decir, alguien, quien fuese, alguien destruyó pruebas del tipo que fuese de Fray Bartolomé de las Casas y las sustituyó por otras. Una de las teorías que se defiende es que también los reyes tuvieron interés en que se supiese poco de Colón. Es decir, de alguna manera había información, no se sabe cuál, es una suposición, pero en la que coinciden muchos historiadores, donde no tan solo Colón escondía sus orígenes, porque si era judío estaba mal visto, y si había luchado como pirata corsario contra el rey Fernando, tampoco le iban a ir muy bien las cosas. Y después se hizo lo que hizo allí tampoco. Sino que además parece ser que la corona tuvo interés en hacer desaparecer pruebas, puesto que contra ella estaban pleiteando los descendientes de Colón. Estupendo. Y ahora sí que termino. Bueno, gracias por todo. Pero no, espérate, que ya he dado mensajes. Está como radioaficionado, ¿no? Ya para de todos estos años de la época de Cristóbal Colón y todo el tema del descubrimiento de América y tal, un par de cosas, por la experiencia y el conocimiento que tú tienes, Antonio. Resumirlo. Yo soy un aficionado. Bueno, un aficionado, pero que tienes conocimiento porque te has preocupado de documentarte y además lo expresas correctamente y con conocimiento, como he dicho. En el descubrimiento de América, dos o tres cosas, o una a la que tú consideres, ¿qué aportamos nosotros de positivo al descubrimiento en América? ¿Qué aportamos? Si una, si dos, si tres, bueno, o de una, ¿qué aportamos? Y a su vez, ellos, ¿qué nos aportaron a nosotros? Eso por un lado, y por otro lado, y ya para terminar, negativamente, ¿qué aportamos allí o qué dejamos allí negativamente y negativamente que nos traímos, aunque haya anticipado algo tú de la viruleta? Es decir, una cosa, dos, positiva de allí, de aquí para allá y de allí para acá, y negativa a la inversa. El mensaje de los reyes católicos era evangelizar a aquellas gentes. El mensaje de los reyes católicos, el mensaje de Isabel. Y no lo digo porque fuese mujer, sino sencillamente... Era la reina. Y sí, pero el contacto. La conquista de América es una conquista del Reino de Castilla. Sí.
así. Que en aquel momento estaba reinado por la reina. Exacto. Entonces la reina Isabel tiene, con su labor de apostolado, que por eso se le llama reina católica, es un título que le da el Papa a los reyes, es una política de evangelización. Pero, ¿qué sucede? Sucede que los que van a América son gentes que saben que dentro de cruzar el océano, la mar Atlántica que decían ellos, Estamos en la parte positiva ahora. sí, les va a costar un mes, 2 meses llegar a América, si llegan. Son gente que va a hacer fortuna. Son normalmente hijos secundones, porque el patrimonio le daba el hijo primogénito, tanto en Castilla como en Aragón. El hijo primogénito se lo llevaba todo. Y los secundones, pues eran o militares o clérigos, porque otras cosas no había. De manera que estos secundones, muchos de ellos marchan a América a hacer fortuna. Había la codicia. Se van a América. América está a años luz de la península. Y los virreyes terminan siendo reyes. Hacen y deshacen. Incluso hay guerras civiles entre los hispanos. O sea, tú cuando lees la conquista de América, pues Hernán Cortés se pelea con este, se pelea con el otro, uno mata... O sea, hay la codicia de los hispanos por amasar fortuna. Y eso trajo, pues, auténticas consecuencias negativas. Les dimos nuestra cultura, nuestras leyes, pero esto fue mucho más tarde. O sea, para los indios fue una catástrofe. Fue una catástrofe. Porque ellos... Claro, era un tema invasor y tal. Era una sociedad invasora. Yo he visitado el Ecuador, he estado en Perú, he estado en la Argentina. Yo no sé hasta qué punto... Sí, luego se cristianizó aquello, pero es que de los aborígenes no quedó casi nadie. Yo recuerdo en el sur de la Patagonia, los indios patagones, cuando llegaron los evangelizadores, que muchos de ellos eran protestantes, o sea, no eran católicos, como las normas de la moral y de las costumbres eran distintas a las de ellos, lo primero que hicimos fue vestirlos. Porque claro, en la Patagonia iban desnudos. A lo sumo llevaban un taparrabos, claro. Sí. La moral no lo Igual que en la permitía. selva de Brasil todavía hay por ahí pueblos. Entonces los vestimos. Pero claro, en la Patagonia, que está en el Cabo de Hornos, hace un frío que no veas. Se bañaban, porque comían moluscos y cosas de estas, se metían entre las rocas. Claro, cuando salían, se ponían a la sombra, los daban los brazos y se secaban. Estos iban vestidos. Con lo cual cogían la pulmonía y se morían. Entonces, a nivel... De allí para acá. Hombre, pues nos dieron La patata, ¿no? la patata, los pimientos, el tabaco, cantidad de productos. Cantidad de productos. Nosotros nos llevamos la viruela. La viruela hizo auténticas escarchinas, es decir, murió más por culpa de la viruela que por culpa de las espadas. Morían a miles. Ellos nos dieron la sífilis. Y te diré cómo, de manera adecuada, educada. Educada y correcta para no herir las sensibilidades auditivas de nadie. Los varones hispanos, en determinado momento sentían ciertas necesidades fisiológicas y se dice que tenían relaciones con las llamas, que tenían esta enfermedad endémica. Y es más, a esta enfermedad en Europa, que la llevaron a Europa los tercios de Flandes, le llamaban la enfermedad española. Bueno, igual que la peste española, que no era española, pero bueno, Ya. tú ya sabes. Bueno, don Antonio Fumador García, ha sido un placer haberle conocido, o haberme mío conocido usted a mí, porque fue usted que, como ya explicamos, en el Palacio de Benamey, ¿no? Sí. ¿Dónde conociste? Es usted una persona encantadora
Su señora igualmente es encantadora, forman ustedes una magnífica pareja. A sus hijos no tengo el placer de conocerlos, pero entiendo que saldrán al tronco, a ramas saldrán al tronco, ¿eh? Y que le deseo que Dios, la Santísima Virgen, le conceda mucha salud, tanto a usted como a su señora esposa y a su familia, y que a mí me dé alguna poquita para poder seguir molestándote los 2 o 3 viajes que hace por Écija y tal, para que nos siga enriqueciendo con tus sabios conocimientos y con tu experiencia en el tema de historia, porque claro, podemos hablar de los egipcios, podemos hablar de la época de los Grecia, que a mí me encanta, en fin, y de algunas otras cosas más, porque igual que me pasa a este servidor, pues le pasa también Mira, a muchas personas. para poner la guinda, Sí. y ahora señores sí que Y me la voy. guinda la va a poner tú, ¿eh? Yo no, Sí, sí. yo no Voy a poner la guinda. yo La gente en general, yo creo que la inmensa mayoría de las personas no saben la importancia que tuvo el reloj de cuerda. El reloj de cuerda tiene una importancia brutal. ¿Y diré por qué? Como cosa curiosa, todos conocemos el reloj de péndulo, sí, pero el reloj de péndulo, como lo muevas un poco, se para. sí, Si hay un terremoto, seguro que se para. ya, Y en un buque, el reloj de péndulo no funciona. ya. El reloj de péndulo se para. Con lo cual, los navegantes de la época tenían que ir costeando. Porque en el momento en que se metían en el mar abierto, donde no veían costas, cierto que con la estrella polar, con el sol, podían medir la latitud, perdón, la latitud, Latitud. pero no, la longitud, pero no la latitud. Perdón que me he equivocado. Podían medir si estaban en el paralelo 10, el 20, el 30, el que fuere, la longitud, pero la latitud no. Mientras que con el reloj de cuerda es muy fácil. Tú dices, ¿yo qué meridiano voy a utilizar? Pues voy a utilizar el de París, o el de Madrid, o el de Greenwich, el que sea. Tú te sitúas, o te situabas, porque ahora claro, tenemos la tele y la radio, ya es otra cosa. Y el móvil. Tú te situabas, o el móvil, tú te situabas en Madrid y decías, ahora son las 12 del sol. Las 12 y ponías el reloj, le dabas cuerda a las 12, te ibas con este reloj, te ibas al barco y navegabas. Cuando estabas en medio de la mar oceana, mirabas la altura del sol y cuando el sol llega al cenit, estos son las 12. Ya. ¿Y ahora ahora tenemos? Pues ahora son las 12. ¿Y el reloj de Madrid qué hora marca? Pues el reloj de Madrid marca las 3 de la tarde. Pues el reloj de Madrid marca las 3 de la tarde. Y nosotros sabemos que aquí son las 12. Estamos a 45 grados latitud este, porque cada hora son 15 grados. De ahí viene que se usa el sistema sexagesimal de horas, minutos y segundos, y este mismo baremo se utiliza en el reloj de cuerda. O sea, el descubrimiento del reloj de cuerda ha tenido una importancia tremenda en la navegación. Y ahora sí que, señores, me despido. Muchas gracias. Bueno, don Antonio, un placer. Vamos, muchísimas gracias en nombre de todas estas Gracias personas. a ustedes por haber tenido Vamos. tanta paciencia. No, que va. Estaban diciendo, bueno, cuando dice que viene en mayo, pues ya en mayo ahora iremos preparando otra cosa. Muy bien. Así que, señores, nuevamente muchísimas gracias por el tiempo que invierten ustedes en ver los vídeos que logísticamente prepara este humilde servidor de Dios y de todos ustedes, que yo no tengo ninguna importancia ni ninguna relevancia, que como he dicho más de una vez y me reitero una y otra y constantemente y 1.000.000 de veces más, la importancia y el carácter de interesante los vídeos lo hacen el patrimonio cultural y demás que tenemos en Écija y la historia en general, como en este caso la aporto, y las personas que siempre nos acompañan en los distintos vídeos que hacemos.
que sigan ustedes siendo tan maravillosamente extraordinarios como siempre. A las personas mayorcitas que están por ahí en sus casas y que no pueden salir por motivo de la edad, pues un abrazo virtual muy fuerte. A la gente joven otro abrazo virtual. Y a los que estáis enfermitos, que Dios y la Santísima Virgen os manden muchas bendiciones, e igualmente el abrazo virtual. Chao y bendiciones para todos.